Carpincha TV. Les damos la bienvenida al 9º episodio de Carpincha TV, un podcast del grupo ecosocial Feministas creado en el Encuentro Plurinacional de Mujeres Lesbianas, Travestis, Trans, Bisexuales, No Binarias e Intersex de San Luis 2021. Soy Guadalupe Cuevas. Y yo soy Lila Andrea, y la idea de este podcast es poder conocer los diferentes activismos ambientales que hay de manera federal en toda Argentina, porque no podemos defender lo que no conocemos. Hoy vamos a hablar del Día Mundial del Medio Ambiente. Aunque ahora se le dice ambiente solamente así a secas, es un tema también para charlar, ¿no? Sí, tenemos que profundizar sobre estas cuestiones, pero bueno, como decimos siempre, vamos a ver el programa con una mirada ecofeminista, que es lo que nos caracteriza. Y bueno, Guada, ¿vos sabías que el lema que se utilizó en 1972, la primera vez que se hace este día, que se conmemora este día, es una sola tierra? Parece que el día de hoy eso no se entiende demasiado. Y no, Lila, basta con ver a muchas personas con poder, ¿no?, que se dedican a explotar la tierra y a destruir el ambiente como si hubiera un planeta B. Así es, a mí me suelen criticar un poquito cuando digo, bueno, esta defensa por el planeta, sin esta defensa, sin este planeta, las otras luchas no existen. Y es polémico, pero es cierto. Sí, no es por desmerecer la cantidad de luchas vigentes que existen, que tienen todo el sentido y están muy bien, pero bueno, es una cuestión material, tangible, física. Lamentablemente así es. Parece que para la gente poderosa, los que, digamos, manejan el mundo, no importa que no haya otro planeta. Sí, me hace recordar un poquito a esta peli que no sé si la vieron, que se llama No mires arriba o Don't Look Up en inglés. Sí, la recuerdo, pero ojo que el final de la película, los que tenían mucha plata no la pasaban bien. Perdón, spoiler alert. Bueno, igual esta peli tuvo una serie de críticas ahí porque le faltaba una serie de miradas, pero bueno, no todo puede ser perfecto. Sin embargo, me parece que el mensaje final de esta película es contundente, ¿no? Es acertado. Pero hablando de cosas acertadas, vamos a hablar sobre el activismo ambiental urbano. Y en esta ocasión recibimos una videocarta de Carolina Somoza, que ella es politóloga, diplomada en Derecho Ambiental, docente, educadora y militante del ecologismo de la ciudad de Buenos Aires. Un poquito de todo, ¿no? Hermoso. A ver, ¿qué es lo que nos dice Caro? Hola, te llegó una videocarta. Hola, soy Caru Somoza, tengo 28 años, soy politóloga, diplomada en Derecho Ambiental, actualmente estudiando Ciencias Ambientales en la UBA, también soy docente, educadora, columnista en perfil y por sobre todo militante popular. Y en esto de ser militante, hace varios años soy parte de diversas luchas ambientales que se vienen dando en la ciudad de Buenos Aires, especialmente por falta de políticas en términos de adaptación y mitigación al cambio climático y cómo eso impacta en los diferentes territorios. Arranqué mi militancia en Colegiales, el barrio donde nací y viví toda mi vida, que es un barrio con pocos espacios verdes, en una lucha icónica como lo fue la Plaza Clemente, en un momento en el que el gobierno de la ciudad quería construir un shopping con terraza verde, ignorando que ahí debía haber un parque público verde con todos los beneficios que eso tiene para la salud de los humanos y la biodiversidad. Y así es como arrancamos esta odisea en el que logramos justamente que se hiciera la Plaza Clemente, y fue un gran puntapié para continuar mi militancia ambiental. Y fue ahí, con ese puntapié, donde arranqué mi militancia en villas y barrios populares de la ciudad, donde la raíz de los problemas viene casi por el mismo motivo, que es la falta de urbanización sostenible y donde se tenga en cuenta la opinión de los vecinos y vecinas que habitan esos barrios. Las consecuencias de las crisis climáticas se ve muy claramente en la villa, donde el calor en verano se siente como si fuera el infierno, donde el frío en el invierno se siente como en la Antártida, sobre todo en las casas de chapa, y también donde los días de mucha lluvia se termina inundando y un montón de gente y familias terminan perdiendo un montón de sus cosas que han costado mucho trabajo. Pero también es en estos barrios donde encontré la mayor cantidad de redes que se tejen entre vecinos y vecinas para justamente no solo proponer políticas públicas que sostengan y tengan en cuenta la vida de las personas y del ambiente, sino también para poder mejorar las condiciones de vida que actualmente tienen. Y es en esto donde estas redes se vuelven fundamentales y donde
justamente aprendí que la lucha colectiva es donde se va a poder realizar el verdadero cambio. En muchos de estos barrios incluso se ven las enfermedades por la contaminación ambiental. Sin ir más lejos, en muchos de estos barrios que son en el sur de la ciudad son atravesados por el riachuelo, entonces muchos niños y niñas tienen problemas respiratorios, tienen problemas en la piel, lo cual también produce una serie de inconvenientes en las familias que tienen que atender a esos niños y esas niñas en hospitales e incluso con enfermedades que podrían ser totalmente prevenibles. En un momento en el que está tan en boga esta consigna de sálvese quien pueda, son estas luchas las que ponen en jaque justamente esto. Y es que sin las redes de vecinos y vecinas en los barrios populares, seguramente las condiciones de vida actuales serían muchísimo peores e incluso la gente que pierde sus cosas en las inundaciones no podrían volver a recuperarlas si no fuera por la solidaridad y las redes que se tejen en estas comunidades. Y también en barrios como Colegiales, que tienen tan pocos espacios verdes, quizás la historia de las plazas y parques que hay actualmente sería totalmente otra. Es por eso que en este Día del Ambiente me parece importante resaltar todas estas luchas, porque en un momento donde se pone en jaque el término de crisis climática, negando absolutamente lo que tiene ya comprobación científica en todo el mundo, donde sí hay cambio climático, pero lo peor es que hay crisis climática por la falta de políticas en adaptación, mitigación y lucha justamente contra el cambio climático y cómo esto afecta en los diferentes territorios. Y en esto creo que hay un factor fundamental y que nunca hay que perder de vista, que lo es la lucha colectiva, que lo es que cada uno, si bien puede poner su granito de arena, es en el conjunto, en el codo a codo con nuestros vecinos y vecinas, donde vamos a lograr un verdadero cambio y vamos a lograr que la crisis climática se revierta. Pero el pueblo siempre se ha levantado por las causas más justas y más nobles y esta no es la excepción. Desde las aulas tenemos el enorme desafío de formar a las generaciones futuras para que puedan accionar con esperanza y con amor. Y desde las calles tenemos el desafío enorme de volver a construir lógicas comunitarias que nos permitan construir un mundo mejor. Y en este construir un mundo mejor, como decía el Papa Francisco, siempre es importante accionar, no quedarse en casa y siempre ponerse a predisposición, porque el planeta Tierra es uno solo, no hay plan B, y tenemos que cambiar justamente todas estas lógicas para poder darnos un futuro y que es el futuro que nos merecemos, un futuro mejor. Y por último quiero agradecer a la muchachada de Carpincha TV que se carga en los hombros la comunicación ambiental que es tan importante en momentos como este, así que bueno, en este Día del Ambiente también un agradecimiento a ustedes que cumplen un gran rol en comunicar y en difundir la lucha ambiental. Gracias, Caru, por tu relato y cuántas cosas que me deja pensando y repensando, ¿no? A partir de lo que dijo. Sí, es un montón, pero ¿sabes qué también es un montón? Que en nuestro país hay 18 regiones y ecorregiones y que esa cantidad de regiones naturales nos convierte en uno de los países con más diversidad biogeográfica en el mundo. Y aún así, con ese privilegio que tenemos, no tenemos un gobierno que esté a la altura en cuanto, ¿no? a políticas ambientales. Solo basta ver el enorme, ¿no? desfinanciamiento que tuvo el gobierno actual con diferentes áreas ambientales y ya está. Sí, ¿no? Y las graves consecuencias que todo esto trajo. Es evidente que hay un negacionismo del cambio climático que, bueno, ¿no? Pero como siempre, vamos a ver qué nos tiene por decir la Carpincha sobre este tema. Explicator. El 5 de junio se conoce como el Día Mundial del Medio Ambiente. Esta fecha no fue elegida al azar. En 1972 las Naciones Unidas organizaron en Estocolmo la primera gran conferencia internacional sobre medio ambiente, en la que participaron 113 países. Ese evento marcó un antes y un después en el debate global sobre el cuidado del planeta. En ese encuentro nació el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, conocido como PNUMA. Desde entonces, el 5 de junio se transformó en una jornada para hablar, reflexionar y actuar por la salud ambiental. Cada año existe un tema central. A modo de ejemplo, en 2023 fue sobre la contaminación por plásticos. En 2024 el lema fue Nuestra Tierra, Nuestro Futuro. Y el foco se puso en restaurar ecosistemas y frenar la desertificación. Actualmente, el PNUMA
funciona como el principal organismo ambiental de la ONU. Su sede está en Nairobi, Kenia. Trabaja con gobiernos, organizaciones y comunidades de todo el mundo. Publica informes, coordina proyectos y propone soluciones para problemas como el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la contaminación. ¿Quiénes tienen mayor responsabilidad en la crisis ambiental? Buena parte del daño ambiental actual surge de un modelo de desarrollo basado en la explotación intensiva de los recursos naturales, lo que ahora conocemos como bienes comunes. Las grandes empresas y gobiernos priorizaron durante décadas el crecimiento económico a través de un desarrollo que va por encima del cuidado de la naturaleza. Este modelo extractivo y no sostenible provocó deforestación, contaminación de la tierra, el agua, del aire y pérdida de biodiversidad, generando daños a la salud de las personas y el planeta. Muchas industrias continúan utilizando tecnologías contaminantes y algunas expanden sus actividades sin consultar ni respetar a las comunidades locales. A su vez, los países más desarrollados generan mayores emisiones y consumen más recursos, mientras que los países del sur global sufren con más fuerza las consecuencias del deterioro ambiental. La responsabilidad de frenar esta crisis no puede recaer solo en la ciudadanía de manera individual. Los cambios reales dependen de decisiones políticas firmes y regulaciones claras a gran escala que limiten los daños y promuevan una economía más justa y sostenible. ¿Cuáles son los problemas ambientales más urgentes? El informe Perspectivas del Medio Ambiente Mundial, elaborado por PNUMA, muestra un panorama preocupante. Más de 1 millón de especies de animales y plantas están en peligro de extinción. El cambio climático avanza rápido y ya afecta la vida de millones de personas. Cada año el planeta genera más de 2.000 millones de toneladas de residuos sólidos. La mayor parte termina en rellenos sanitarios o en el agua. Solo el 9% del plástico mundial se recicla. La deforestación, el uso de agroquímicos y la contaminación del aire siguen creciendo. Todo esto y más impacta la calidad del agua y del suelo, que repercute en el clima global. Pero las consecuencias no se reparten por igual. Quienes viven en zonas empobrecidas o rurales suelen sufrir más. Las mujeres en particular enfrentan sobrecargas en los cuidados, suelen encargarse del agua, de los alimentos y de las personas que enferman, entre otras. Si el ambiente se degrada, sus tareas se vuelven más duras y su salud se resiente. ¿Qué relación hay entre género y justicia ambiental? La crisis ambiental y la desigualdad de género tienen causas en común. El mismo sistema que sobreexplota la naturaleza también limita los derechos de las mujeres. En muchas comunidades, las mujeres lideran acciones para cuidar la tierra, el agua y el aire, pero rara vez participan de las decisiones políticas o económicas que afectan el ambiente. Según ONU Mujeres, menos del 25% de quienes negocian políticas ambientales en espacios internacionales son mujeres. Esto limita la posibilidad de tener respuestas justas y efectivas. Para lograr una transición ecológica real, hace falta incluir la mirada y la experiencia de las mujeres, sobre todo de aquellas que están en territorios vulnerables. En América Latina, muchas mujeres defienden los ecosistemas desde sus comunidades. Algunas trabajan en huertas agroecológicas, otras frenan desmontes o denuncian contaminación. Muchas sufren amenazas o violencia por hacerlo. Su trabajo es esencial, pero pocas veces es reconocido. ¿Por qué cuidar el ambiente también es cuidar la vida? El Día Mundial del Medio Ambiente sirve para recordar que el planeta está en riesgo, pero también es una oportunidad para pensar soluciones. Los estados deben tomar mayor responsabilidad, las grandes empresas deben cambiar sus formas de producir y las personas podemos cambiar nuestros hábitos de consumo. Entonces, ¿qué recordamos cada 5 de junio? El 5 de junio no es solo una fecha simbólica, es un llamado claro a la acción. Cuidar el ambiente significa defender la salud, la vida y los derechos de todas las personas. Un mundo más justo necesita empatía, solidaridad y sobre todo acción en favor del planeta Tierra. Porque el planeta puede vivir sin humanos, pero los humanos no podemos vivir sin planeta. Bueno, creo que queda más claro por qué son importantes las políticas socioambientales y con una perspectiva de género también, ¿no? Sí, y también lo necesario de esas luchas colectivas que trae el ecofeminismo para que tengan en cuenta este tipo de políticas. Exacto, porque nadie se salva solo, ¿no? Aunque podemos darle una mirada ecofeminista y decir, nadie se salva sin una carpincha. Claro que no. Y hablando de eso, vamos a hablar con nuestra compañera Clementina Crisoliti, periodista y docente feminista, huertera y esteparia, que nos habla desde Zapala. Vamos al sur y escuchar qué nos dice.
Mi nombre es Clementina Crisoliti, soy comunicadora social, soy periodista, trabajo en Radio Nacional Zapala y también como docente en un instituto de formación docente. Mi militancia está muy atravesada por la comunicación, por la defensa de la información para que podamos tomar las mejores decisiones con respecto al cuidado de nuestro planeta y de nuestra madre tierra. Desde hace algún tiempo vengo relevando a través de una investigación el relato de las mujeres mapuche en la zona centro de la provincia de Neuquén. Busco conocer a través de esta experiencia de qué manera se organizan las mujeres, cuáles son sus liderazgos políticos y cuán escuchadas son ellas en la toma de decisiones que construyen las políticas públicas en nuestro territorio. Quiero compartirles un audio que forma parte de un extracto que realicé, donde vamos a escuchar las voces de 6 mujeres mapuche refiriéndose a sus percepciones sobre cómo viene cambiando el territorio en los últimos 20 años, que es parte de esta investigación que estoy realizando y que también formará parte de un podcast con sus historias de vida atravesadas por el cuidado de planeta Tierra, que es uno de los temas que debieran estar fuertemente en agenda. Lamento mucho que a nivel nacional se invisibilice, por un lado, la existencia de la crisis climática y por otro lado también se deje afuera de la participación política a las mujeres en su toma de decisiones y especialmente al pueblo originario mapuche. Hoy ya los vientos que corren no son los vientos que habían antes. Hoy te vienen ráfagas que si te tienen que sacar el techo de la casa lo sacan limpito. Prende, ¿sí? ¿Cómo puede ser que te nieve en pleno verano? En que el bosque que vos conociste o el territorio que vos conociste siendo niño o siendo niña cambió terriblemente porque nosotros dejamos de tener el arroyo Santo Domingo. Vemos que el ñire, una planta nativa que tenemos, se va terminando de a poco. Antes nevaba mucho, ahora no es tanto, sino que lo que está predominando más ahora es el viento, el curruf. Este año tuvimos una invasión de un alga que tampoco se había visto antes, donde hubo mucha mortandad de peces y bueno, los animales tampoco podían consumir esa agua porque también se enfermaban. Tratar de cuidar más lo que hoy tenemos, las plantas medicinales, los recursos de agua que tenemos. Porque la naturaleza no cambió porque sí, cambió porque es una reacción. Muchas gracias, Clementina, por tu testimonio. ¿Cómo andará la temperatura en Zapala, no? Mirá, eso no te lo puedo decir, pero sí te puedo contar que el último año Argentina registró un aumento de casi 1 grado en la sensación térmica comparado con los últimos 30 años, convirtiéndose en el país de la región con más anomalías térmicas. Otro triunfo argentino. Y sí, ya que estamos viviendo temperaturas intensas y lo que pasará en el futuro, ¿no? Porque ya está difícil ver cómo va a ser luego, ¿no? Se vuelve cada vez más incierto, ¿no? Más en Cava, que tenemos toda esta ciudad llena de cemento. Aprovechamos para recordar que este es un programa federal y siempre tratamos de salirnos de la capital federal y recorrer todos los lugares de los miles y miles de kilómetros cuadrados que tiene nuestro país, ¿no? Sí. Esa es la búsqueda. Exacto. No, lamentablemente no siempre se puede, ¿no? Porque nos encantaría personalmente poder estar en cada rinconcito de la Argentina viendo dónde está toda esta gente que está activando, movilizándose, militando por el ambiente. Pero bueno, ese programa lo hacemos a pulmón y bueno, ojo financiadores, si nos están viendo, estamos ahí dispuestas a irnos por ahí, ¿no? Estamos listas a recorrer, irnos de gira por todo el país. Pero bueno, ahora nos toca estar un poquito más en la capital federal. Sí, y hablando de la capital, es de donde recibimos nuestro próximo testimonio con la licenciada Adriana Acosta, activista socioambiental y también compañera de la red. A ver qué nos dice Adriana sobre este tema, a quien agradecemos también por participar.
Mi nombre es Adriana Costa, soy docente, fonoaudióloga, diplomada en comunicación científica, médica y ambiental, y formo parte de la campaña ecosocial feminista. Cuando hablamos de ambiente, de medio ambiente, siempre pensamos en el agua, en el aire, en la tierra, en paisajes, y nos olvidamos de las grandes ciudades, que también tienen sus problemas ambientales. Tenemos contaminación visual, auditiva, tenemos extractivismo urbano, porque también hay grandes territorios que se utilizan para la especulación inmobiliaria, produciendo este fenómeno llamado gentrificación. Hay muchos colectivos ambientalistas, asambleas barriales, que nos ocupamos de toda esta problemática, ¿no? Tanto del acceso a la vivienda como de los espacios públicos. La Ciudad de Buenos Aires tiene espacios verdes repartidos en forma muy desigual. Hay comunas que casi no tienen espacios verdes, los mínimos recomendados por la OMS, y otras que sí, que tienen mucho, que coincide con las zonas de mayor poder adquisitivo. ¿Cómo luchamos? Bueno, desde volantear para informar a los vecinos y vecinas, juntar firmas, hacer semaforazos, participar de las audiencias públicas, que como sabemos no son vinculantes, entonces después siguen adelante con sus proyectos inmobiliarios. Hemos luchado mucho porque sabemos que Buenos Aires es una ciudad que hace años que le da la espalda al río o que lo hace accesible para muy pocos. Y bueno, estuvimos defendiendo la costanera sur, evitando que se construyeran más torres. Yo estoy en la Comuna 6, que es el barrio de Caballito, que queda en el centro de la Ciudad de Buenos Aires, donde hace años que venimos evitando que se construya un shopping gigante con sus suelos de cocheras, que iba a dejar colapsados los servicios en uno de los barrios más densamente poblados. Y año tras año la lucha de los vecinos y vecinas hizo que el proyecto no prosperara. Hemos luchado contra un gigante que es Elstein de IRSA. Y bueno, hasta ahora dio resultado. Hay que a veces también elevar proyectos, llevarles ideas a los legisladores. Es una lucha permanente en defensa del espacio público, en defensa de hacer una ciudad más habitable, más equitativa, saludable también, y sustentable, que eso es fundamental también. Así que bueno, a seguir luchando. Nos veremos en Corrientes y les mando un gran abrazo. Llega el momento de hacer la entrevista en este episodio de Carpincha TV. Maristela Svampa es socióloga, escritora, activista y doctora investigadora superior del CONICET. Ha sido reconocida con premios internacionales. Sus trabajos se centran en la crisis socioecológica y las transiciones ecosociales en América Latina. Publicó más de 20 libros y es impulsora del Pacto Ecosocial del Sur, entre muchas otras cosas más. Te damos la bienvenida, Maristela, y te agradecemos por este tiempo con nosotras. Buenas tardes, les agradezco a ustedes y un gusto estar aquí para la conversa. Muchas gracias, Maristela. Y bueno, entrando en la conversación ya. Maristela, en el marco del Día Internacional del Medio Ambiente, ¿qué reflexiones te surgen sobre el estado actual de los territorios en disputa en Argentina, especialmente los que tienen atravesados este tema del extractivismo? Bueno, vengamos que la situación de los movimientos socioambientales, las organizaciones territoriales es muy complicada en toda América Latina y particularmente en Argentina, al calor del nuevo gobierno libertario de extrema derecha, ¿no?
convengamos también que ha habido una diversificación de movimientos y organizaciones territoriales en la Argentina en los últimos años. Hemos visto no solo movimientos que luchan contra diversas formas del extractivismo, sino también movimientos que defienden los humedales, que defienden los cauces de agua, todos ligados al extractivismo urbano. Y también estamos viendo de manera más reciente organizaciones y movimientos de resistencias sociales contra cierta propuesta de transición energética verde que en realidad exige que nuestros territorios se conviertan nuevamente en zonas de sacrificio. Así que en los últimos años asistimos a esta, podríamos decir, paradoja. Por un lado, hay una gran proliferación de movimientos eco-socioterritoriales que luchan contra diversas formas del extractivismo, pero por otro lado también la amenaza que pesa sobre ellos, una amenaza represiva, sobre todo acá en la Argentina, con episodios de criminalización muy fuerte, son cada vez peores. Pensemos en el caso de Chubut, pensemos en el caso de Mendoza. En el caso de Chubut han sido criminalizados manifestantes. Ha habido además episodios muy, podríamos decir, muy desgraciados también de militantes que han sido incriminados, criminalizados y que han optado por quitarse la vida, ¿no? Es una cuestión increíble lo que ha pasado. Pero bueno, esto tiene que ver con el nivel de persecución que hay en la actualidad de la Argentina y la política del miedo que también se está instalando. En Mendoza han encarcelado a activistas que lo único que han hecho es mostrar carteles que dicen que el agua vale más que el oro, oponiéndose a la mega minería. No solo los han encarcelado, sino que después, cuando los han dejado libres, con libertad condicional, les han puesto pulseras electrónicas en el tobillo. Es decir, estamos atravesando un periodo muy oscuro en nuestro país y esto se ve también en la embestida tan fuerte que hay en los territorios en favor del extractivismo y de la criminalización de las luchas. En tu obra hablas del consenso de los commodities y del extractivismo como régimen de acumulación. ¿Qué significa esto y qué desafíos presenta este modelo hoy? Bueno, a ver, la noción de consenso de los commodities yo la vengo utilizando hace mucho tiempo para caracterizar un periodo que se abre en América Latina, es el año 2000, un periodo muy ligado al boom, el aumento de las materias primas, ¿no? Sean minerales, petróleo, también la soja, considerada también como un commodity. En, digamos, todos los países latinoamericanos se vieron beneficiados, ¿no?, por esta rentabilidad extraordinaria ligada al aumento del precio de las materias primas, lo cual se tradujo en una suerte de reprimarización de las economías, ¿no? No solo asistimos a una competencia por la venta de materias primas o commodities de parte de los países latinoamericanos, sino esto de privilegiar sobre todo la exportación de materias primas, en definitiva, consolidar esa imagen de América Latina como proveedora de naturaleza para el resto del mundo. Bueno, eso trae numerosas consecuencias en los territorios, porque, convengamos, no se trata solo de un modelo de extracción, sino de un modelo de intervención territorial que destruye ecosistemas, que desplaza poblaciones, que las criminaliza también, que violenta procesos ciudadanos. Por eso también decimos que en términos políticos, a más extractivismo hay menos democracia, porque en general estos modelos, digamos, extractivistas irrumpen de manera vertical sobre los territorios, violando procesos vinculados a la democratización de las decisiones o no consultando a los actores involucrados, sean pueblos indígenas o poblaciones urbanas y rurales en general. Entonces, básicamente el extractivismo y el boom de los commodities o el consenso de los commodities está ligado a este consenso extractivista que se generó en América Latina, que además va más allá de cualquier ideología. Esto es, gobiernos conservadores,
y gobiernos progresistas adoptaron, digamos, este consenso en nombre de la rentabilidad extraordinaria. Y sobre todo, digamos, minimizaron los conflictos ambientales, tratando de irracionales a aquellos que luchan por la defensa de los bienes naturales y criminalizando las luchas. Bueno, esto es algo que se extendió a lo largo de 20 años. El ciclo progresista en realidad dura aproximadamente entre el 2000, 2003 hasta el 2015 en América Latina, involucra diferentes gestiones gubernamentales dentro del progresismo, o sea, que hablemos de Brasil, de Argentina, de Bolivia, de Ecuador, incluso de Venezuela. Vemos que hay una política extractivista que los une. Al calor del consenso de los commodities, hubo una explosión de conflictos socioambientales. No es que se acallaron las luchas, todo lo contrario. Pero bueno, asistimos a esto, a la consolidación de un progresismo selectivo que quizás, digamos, tenía una retórica o un discurso en favor de los derechos sociales y los derechos de las minorías, pero no así en favor de los derechos de los pueblos originarios y de los derechos ambientales. Esa fue como la gran contradicción. En la actualidad lo que vemos es una embestida mayor, porque al mandato exportador, digamos, que veíamos como algo muy generalizado en América Latina, ahora vemos que tenemos asistimos a un nuevo cambio de época. Un cambio de época en la cual, como decimos, hace rato que ha dado de ser, digamos, los regímenes políticos dominantes, y cada vez más vemos avanzar gobiernos, digamos, y una tendencia asociada a las narrativas de las extremas derechas. La narrativa de las extremas derechas son diferentes a lo de los progresismos, están ligadas al consenso extractivo exportador. No es que no sean extractivistas, lo son abiertamente extractivistas, los gobiernos de extrema derecha, como ha sido Bolsonaro en Brasil y en el caso de Milei en Argentina, pero a eso le añaden el negacionismo climático, ¿no? Los gobiernos de extrema derecha consideran que no son los agentes humanos, le hace la economía o la dinámica del capitalismo actual el responsable de los cambios que ha habido en el clima, esto es de la aceleración de la crisis climática, sino que niega, de hecho, que haya cambio climático, o si lo hay, considera en realidad es un ciclo más geológico que atraviesa el planeta. Entonces está efectivamente negando, ¿no?, sobre todo la acción del ser humano y más particularmente de la dinámica económica como la responsable de la aceleración de la crisis climática. Y esto trae numerosas consecuencias en términos de políticas ambientales. Así es muy importante todo lo que dices porque me lleva a pensar también en esto de que muchas personas que están en contra de estos proyectos son vistas como personas que están en contra del desarrollo sin cuestionarse que capaz es el concepto de desarrollo sobre el cual debemos como, profundizar un poco más, ¿no? Pero bueno, llevando a este Día del Medio Ambiente, que es el 5 de junio, que suele estar plagado de campañas institucionales por aquí y por allá, ¿qué vacíos o contradicciones ves en el enfoque que adoptan los estados o las empresas que celebran este día? Bueno, es importante lo que has dicho anteriormente, que efectivamente se nombre un modelo de desarrollo, ¿no?, de una lógica de desarrollo que se supone incluyente, que muchos gobiernos, sobre todo desde el progresismo, han justificado el extractivismo. Sin embargo, al final del ciclo progresista, nosotros vimos dos cuestiones fundamentales. La primera es que, si bien la pobreza se redujo, las desigualdades se ensancharon, las desigualdades sociales. Y sobre todo lo que se produjo fue una fuerte concentración en los sectores más ricos de la sociedad, por ejemplo, sectores extractivistas, que se llevaron, digamos, las grandes ganancias también de ese ciclo extractivista. Y por otro lado, lo que olvida esta supuesta defensa del desarrollo, que son los sectores más pobres y más vulnerables,
los que sufren las consecuencias y los daños ambientales producto de estos modelos de desarrollo que nunca terminan por incorporarlos o integrarlos en nombre de una economía o de un modelo económico anclado en el derrame. Todo lo contrario, lo que queda para los sectores más vulnerables es contaminación, es que sus barrios, sus localidades se conviertan en zonas de sacrificio y que ese derrame prometido en términos económicos nunca alcanza, porque además el extractivismo no genera una gran cantidad de fuentes de trabajo, sea que hablemos de la minería, sea que hablemos del petróleo, los puestos directos de trabajo que se crean, la verdad que son menores. En Argentina, tengamos en cuenta, solo el 2% de la población económicamente activa trabaja en minería y en el sector petrolero, ¿no? Los sectores que más proveen de empleo tienen que ver con el comercio, con la economía inclusive social, ¿no? Tienen que ver con los servicios en general. Entonces, realmente hay, podríamos decir, una serie de argumentos que se han venido dirimiendo en la última década, que son argumentos muy endebles a la hora de evaluar la situación de nuestras sociedades y la exclusión de numerosos sectores, ¿no? En nombre del desarrollo. La noción de desarrollo ha sido además muy cuestionada desde el pensamiento ambiental latinoamericano, porque tiene una dimensión no solo productivista, ¿no? Que considera que no hay que ponerle límites al crecimiento, sino que no incorpora la noción de fronteras planetarias. Y esto me parece importante subrayarlo, porque efectivamente cuando hablamos de policrisis o de manera específica de crisis climática, estamos señalando de que estamos poniendo un umbral que implica, por un lado, una aceleración y mayor frecuencia de los eventos extremos, lo que yo llamo el colapso climático localizado, como es lo que vimos, por ejemplo, en Bahía Blanca, lo que vemos con los incendios, las grandes inundaciones, ¿no? Pero por otro lado también está la amenaza de un cambio sistémico mayor si efectivamente chocamos contra las fronteras planetarias, que es algo que los climatólogos están, digamos, efectivamente subrayando como un peligro mayor. Bueno, quienes sostienen un modelo extractivista, desarrollista, no han incorporado para nada las fronteras planetarias, ¿no? Siguen atados a una idea de que es posible la lógica del crecimiento infinito. Y por otro lado, digamos, hay otra cuestión importante a tener en cuenta, que el modelo de desarrollo en el cual estamos anclados no es un modelo que nos considere como parte de la naturaleza, ¿no? Sino que es un modelo que considera que el humano está fuera de la naturaleza, ¿no? Y que está llamado o destinado a dominarla, a controlarla y a hacer un uso indiscriminado de ella. Bueno, esta visión de un ser humano que se coloca por fuera de la naturaleza también está siendo cuestionada a la hora actual al calor de esta crisis civilizatoria. Entonces estamos en una época en la cual no solo cuestionamos el modelo de desarrollo, sino también la relación entre sociedad y naturaleza que está en la base de este modelo de desarrollo. Y en ese sentido, todos aquellos que conmemoran el Día Mundial del Ambiente, el día 5 de junio, están lejos de dar cuenta, por un lado, de las fronteras planetarias y por otro lado, de la necesidad de entablar o reformular nuestro vínculo con la naturaleza, ¿no? En general esto se hace de una manera muy superficial, se habla del ambiente como si fuera una dimensión más, cuando en realidad el ambiente junto con lo social es una dimensión transversal, ¿no? Tenemos que pensar en términos más holísticos, más transversales, en los cuales el ambiente no es un compartimento estanco, no es una dimensión más, sino que es un elemento que transversalmente, digamos, está presente en nuestras sociedades. Cualquier análisis que se quiera hacer cuando hablamos de cambio climático, cuando hablamos de la relación sociedad-naturaleza, tiene que tener en cuenta o tiene que adoptar una visión más integral, ¿no? Más holística de todo esto. Así es. Entonces, para cerrar simplemente esta cuestión del 5 de junio,
la mayor parte de los gobiernos hace un saludo a la bandera. Y luego sigue haciendo los negocios y desarrollando actividades económicas sin tener en cuenta que efectivamente seguimos contribuyendo cada vez más a la destrucción de nuestros ecosistemas, lo cual pone en peligro la vida y la continuidad de la vida en el planeta. Sobre la continuidad de la vida en el planeta, creo que es algo que la gente se ha olvidado de ver. Vivimos mucho en el presente, que está bien, pero nos olvidamos que hay nuevas generaciones que vienen. Maristela, mencionaste esto de la policrisis y a mí me llama mucho la atención porque es un concepto algo nuevo que no toda la gente entiende. ¿Cómo podemos afrontar esto de la policrisis? Bueno, el concepto de policrisis es un concepto que busca captar la complejidad, digamos, de crisis actual, que es una crisis civilizatoria que abarca diferentes dimensiones que están entrelazadas. Por un lado, hay una aceleración de la crisis climática, visible en la multiplicación de eventos extremos o de colapsos climáticos localizados, pero también visibles en la crisis energética, ¿no? Por otro lado, vemos que hay un ensanchamiento de las desigualdades sociales. Vivimos en un mundo de súper ricos, en los cuales además los súper ricos han decidido tomar en sus propias manos el control político de las sociedades, vean el caso de Elon Musk o los dueños de las grandes plataformas digitales, el peso que tienen cada vez mayor en la política actual. Por otro lado, también la expansión de las extremas derechas. La expansión de las extremas derechas es una cuestión global. Véanlo en el caso europeo, véanlo en el caso de Trump, que ahora ha comenzado su segunda gestión. Véanlo en el caso de Brasil, que si bien no es Bolsonaro el que gobierna ahora, sino Lula, en realidad asistimos a una sociedad bastante bolsonarizada, derechizada, por decirlo de alguna manera. Lo vemos en el caso de Argentina, pero en todo caso, que es importante subrayar es que las extremas derechas se han convertido en una suerte de alternativa de poder global, y esto conlleva una erosión muy fuerte de la democracia y los valores asociados a ella. Así que ahí ya tenemos tres elementos a los cuales hay que agregar el peligro de la guerra, ¿no? El aumento de las hostilidades, y no hablo solamente de Ucrania, hablo de lo que está sucediendo en Gaza, o el peligro de una guerra nuclear también. Es una hipótesis que ha vuelto a entrar en el cine, ¿no? Tenemos la crisis de los cuidados también, cada vez más en manos de las mujeres, y en donde los estados se desresponsabilizan al no poder dar cuenta de la misma. Tenemos el peligro de nuevas pandemias también. ¿Quién podría decir de que no pueda darse una segunda pandemia luego de lo que atravesamos con el COVID entre 2020 y 2021? Bueno, lejos de hablar de una sumatoria de crisis, hay que comprender que estas crisis están entrelazadas entre sí, ¿no? Y que pueden llegar a escalar instalándonos en escenarios, podríamos decir, de mucha incertidumbre, ¿no? En el cual no sabemos entonces de dónde puede provenir el colapso. Pero hay una amenaza de colapso que no es solamente ambiental, que es también político, que tiene que ver también con la salud, que tiene que ver con la economía, que tiene que ver con las desigualdades sociales. Bueno, esto es lo fundamental para entender en términos de policrisis. Yo añadiría policrisis civilizatoria. Y sin duda esta policrisis está muy ligada a la dinámica del capitalismo actual, y yo diría al hecho de que las extremas derechas tienen cada vez más poder en este mundo, y son las que aceleran aún más todos los elementos de esa policrisis que yo he descrito ahora. Policrisis es también el título de mi último libro, que va a salir ahora en agosto. Muy bien, bueno. En agosto. Buenísimo, hay que leerlo. Sí. Muchas gracias, Maristela. Para cerrar, queríamos pedirte si nos puede dar un mensaje para este 5 de junio para quienes luchan cotidianamente por los bienes comunes. El mensaje para quienes luchan por nuestros bienes comunes es seguir dando la batalla en los territorios y sobre todo llevar mensajes a la comunidad que hoy van en contra de esta
narrativa de las extremas derechas y de estas narrativas pancapitalistas del fin. Que están más bien ligadas a políticas de la crueldad, políticas de insensibilidad social y ambiental. El mensaje es llevando ese discurso de empatía, no solo ambiental, sino social, que reivindica la multiplicidad de las formas de la vida. Yo creo que los luchadores socioambientales son los que están en la trinchera, precisamente, construyendo otro régimen de afectividad que se contrapone a la economía afectiva que hoy está implementando el capitalismo. Así que realmente un saludo a los luchadores que sabemos que en condiciones o en situación de mucha asimetría están dando la lucha, pero sin duda son el punto de partida para poder construir un diálogo con la sociedad ante la necesidad de construir, sobre todo, otras narrativas de transición ecosocial, otros escenarios, otros horizontes emancipatorios. Te damos muchas gracias, Maristela, por pasarte un rato a charlar con nosotras y dejarnos todos estos pensamientos para que sigamos trabajando, ¿no? Así es, muy importante esto de la empatía, que es un valor que se va perdiendo en estos tiempos y ojalá podamos recuperarlo. Muchísimas gracias. Y hasta la próxima. Estuvimos hablando con... Gracias a ustedes. Estuvimos hablando con Maristela Svampa, socióloga, escritora y activista, doctora e investigadora superior del CONICET, que bueno, además nos contó que está por sacar un último libro. Hay que leerlo, hay que leerlo. Ganga Style. Les doy la bienvenida a este espacio colectivo que lidero con la intención de compartirles toda mi sabiduría ancestral uterina, con la intención de que tengan éxito financiero. Bueno, ¿qué nos querés compartir desde tu útero hoy? Bueno, quiero contarles sobre una movida muy, muy, muy copada que llegó hace un par de años a Argentina, que se llama Yarn Bombing. Ok, ¿y de qué se trata todo eso? Bueno, es un bombardeo de lana, ¿no? Y es una manera artística de abrazar a los árboles. Puedo pensar muchas cosas de eso. A ver, explícate un poquito mejor. Se le ocurrió a una artista italiana y se trata de tejer cuadraditos de lana al crochet o 2 agujas, la técnica que vos sepas, o bueno, tu abuelita, y envolver los árboles en ella. Y así quedan abrazados constantemente. Pero ¿eso no estaría interfiriendo la propia biodiversidad del árbol? No, porque la lana es parte de la biodiversidad. Si no, mira este video. Tenemos unos espacios que arreglarle, pero miren qué hermosos, ¿no? Estos cuadraditos que, bueno, se terminaron convirtiendo en círculo con el paso de los días. Sí, arbolito está siendo cuidado por este trabajo, ¿no? Bueno, ahora me voy a lavar las manos. Pero me da la sensación que la lana que utilizaron no es del todo biodegradable, ¿no? Creo que tiene sintéticos y son cuestiones que tienen poliéster y químicos y demás cosas. No sé, no me parece que esté tan copado. Bueno, no se puede con vos, Lila. Nada te conforma. O sea, todo te cae mal, todo lo que propongo. Pero en todo caso, ¿por qué no vas y abrazas el árbol y listo, así, como Lisa? Bueno, porque no puedo estar todo el día abrazada al árbol. O sea, tengo que hacer un montón de cosas. Yo también soy emprendedora. Mientras, o sea, además la ciudad tiene mucho olor a pis. Y en los árboles hay mucho olor a pis. Me lo hiciste decir, yo no quería traer este tema acá. Pero bueno, ¿no te das cuenta también que con este tema están haciendo frazaditas cool para los árboles? Sí. Mientras hay un montón de gente en situación de calle que está pasando frío en este momento. Qué golpe bajo, Little Purple. Yo le doy un montón de cosas. Soy súper, súper caritativa. Doy todo lo que me sobra, se los doy a la gente que vive en la calle.
Y esto es una movida artística. Además queda muy lindo el tejido, queda muy bello. Pero eso en el momento que lo estás poniendo, que es nuevo, ¿no? Porque luego termina viejo y termina siendo basura. Bueno, mira, todo se termina convirtiendo en basura, ¿no? Bueno, para quienes pueden ver la belleza y no son como Little Purple, que no puede ver la belleza en este hecho artístico, me escriben por privado y yo voy a estar recolectando cuadraditos de lana para que hagamos esta frazada colectiva para distintos árboles y que este invierno estén abrazados por todas nosotras. Ganga Style. ¿Puede ser que todo lo que traigo me lo boicoteás? O sea, yo no puedo con esto, Lila. O sea, nada de lo que traigo te conforma. Traigo una propuesta de usar mi endometrio para estar mejor, no te gusta. Hablo de un taller para dejar de ser pobre, no te gusta. Ahora, propongo dejar a los árboles abrazados y no te gusta. Pero es que hay que pensar un poquito más allá de tu propia individualidad. Eso no se biodegrada, eso no es natural. ¿Pero qué se biodegrada? Nada se biodegrada. ¿Qué hay biodegradable acá? Esto se biodegrada. ¿Me lo regalás? No. Bueno, me voy porque tengo que cenar con papá. Y llegamos al final de este episodio, queridas carpinchas. Sepan que los calores, los fríos fuertes que estamos sintiendo pueden ser que no sean por la perimenopausia, sino por el cambio climático, ¿eh? Hay que agradecerle. Y bueno, sí. Y desde este programa consideramos que el daño que se ha hecho al medio ambiente se lo puede combatir con una lucha colectiva y ecofeminista, o por lo menos lo intentamos. Y en eso estamos. Y para que lleguen las voces de todas las personas que hablan en este podcast y que están, ¿no?, en las luchas de territorio, les pedimos que se suscriban a este canal, que compartan, así llegamos a más lugares y más personas también quieren contar sus experiencias, ¿no?, desde el territorio. Claro que sí, pueden contactarse con nosotras y bueno, también pueden ver nuestra página web que la tenemos en la descripción y si quieren colaborarnos pueden ayudarnos con un cafecito que también está aquí abajo. Y bueno, será hasta la próxima en este subpodcast donde somos demasiado ambientalistas para el feminismo y demasiado feministas para el ambientalismo. Chao. Carpincha TV.